Bienvenidos. Hoy vamos a explorar cómo conectar la idea de negocio y lo que deseamos realizar con la elección de o una LLC o una corporación o quizás una organización sin ánimo de lucro u otro tipo de entidad. Lo importante es identificar qué quiero y cómo se conecta eso en términos prácticos con lo que puedo lograr a través del emprendimiento y la formalización de mi negocio, de su negocio. Así que vamos a empezar. Entonces vamos a empezar. LLC o corporación. La LLC y la corporación son normalmente las formas de organización empresarial más comunes. Sin embargo, no son las únicas. Vamos entonces a pensar cómo lo que deseamos en términos del emprendimiento tiene un impacto en qué debemos elegir como la forma para organizar nuestro negocio desde el principio con unas bases sólidas. Entonces, vamos a pensar en esa idea de negocio, de lo que deseamos desarrollar, el development. Y aquí lo importante va a ser empezar por tomar unos pasos previos de planeación. ¿Cuál es la idea para desarrollar una idea de negocio? Uno, desarrollar una hoja de vida personal. ¿Quién soy yo? ¿Qué he logrado hasta el momento? Que son probablemente muchas cosas y qué deseo lograr a futuro con respecto a mi idea de negocio. Entonces, como decimos acá, vamos a crear un resumen o carta, hoja de vida personal. Vamos a enlistar nuestros atributos o habilidades, para qué soy bueno, qué tipo de actividades se me facilitan o disfruto más, qué tipo de atributos profesionales o capacitaciones tengo, lista de licencias, cursos técnicos de educación no formal, entre otros, y también vamos a hacer una lista de nuestros objetivos y expectativas. Objetivos muy específicos. ¿Qué es lo que deseo lograr en un corto plazo? A 1 año, de pronto a 5 años, a 3 años. Y mis expectativas. ¿Qué espero de este emprendimiento? Por ejemplo, tener una flexibilidad en el tiempo, tener la oportunidad de desarrollar mi negocio y estar en casa con mis hijos. ¿Qué expectativas tengo? Tener 1 o 2 socios a futuro, entre otros. Ahora, una vez que pensamos en esa idea y en su desarrollo, vamos entonces a conectar esas ideas con la elección de una determinada entidad. Es importante tener en cuenta que lo que yo deseo en términos de mi idea de negocio tiene un impacto directo en cómo voy a crear una base legal sólida para dicho emprendimiento y me va a permitir planear en temas de si necesito un equipo de trabajo grande, 10 personas o de pronto con 2 o 3 es suficiente, si necesito un espacio físico y quién va a contratar ese espacio físico. Yo, Pepito Pérez, como persona individual o de pronto una entidad que yo cree, sea una corporación, sea una LLC. Entonces, cuando hacemos ese primer mapeo de la idea de negocio, hacemos una hoja de vida de quiénes somos y qué esperamos, cuáles son nuestros atributos profesionales, nuestra experiencia, qué roles hemos desarrollado en diferentes industrias, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras expectativas de ese negocio en cuanto al tiempo que deseamos dedicar al emprendimiento, el lugar donde deseamos realizar ese emprendimiento, en qué tipo de circunstancias deseamos realizar ese emprendimiento, con socios o con empleados, de forma independiente, a través de las plataformas digitales, a distancia, o queremos tener una interacción constante y directa con nuestro cliente objetivo. Eso es importante. Entonces, vamos a hacer esa lista y vamos a hablar de nuestros atributos personales y profesionales y cómo se conecta esto de forma directa con nuestra elección de una determinada entidad legal, una LLC, una corporación o de pronto algo más flexible como un partnership. Aquí entonces lo que es importante considerar es que hay 2 puntos focales, centrales al momento de elegir cómo vamos a desarrollar nuestra idea de negocio. Por un lado, vamos a hablar de los individuos, ¿verdad? De las personas que desarrollan su actividad comercial sin formar una entidad legal.
Este suele ser la elección de aquellas personas que tienen una actividad comercial muy pequeñita. Es un hobby, es un negocio que se desarrolla no como la fuente principal de ingresos. No es de allí que digo todos mis ingresos. De pronto usted es alguien que tiene un empleo, pero que tiene una actividad que desea que usted le genere un cierto ingreso. Entonces se realiza esto como un individuo, ¿verdad? De pronto es una actividad de muy poco riesgo y usted hasta ahora está empezando, la desarrolla como una persona natural, como individuo y no está en una etapa del desarrollo de su idea de negocio en la que necesite formar una entidad. Pero si ya se ha pasado esa etapa inicial y deseamos desarrollar un emprendimiento formal, darle una base sólida, entonces vamos a pensar en algunas formas comunes de organización. Y el día de hoy me voy a referir solamente a las más comunes. En el siguiente capítulo vamos a explorar paso a paso en qué consiste cada uno. La corporación y la LLC suelen ser las formas de organización empresarial más comunes que encontramos. Y entonces allí tenemos de un lado la corporación, que es un tipo de entidad legal que suele escogerse para actividades de riesgo alto o mediano, que requiere un cierto capital de inversión en esa actividad comercial o se espera a futuro adquirir capital de inversores. Y los inversores en la mayoría de situaciones prefieren invertir en un negocio que ha sido creado como corporación porque las corporaciones deben elegir una junta directiva de directores. Esto significa que ese inversor pues va a tener la posibilidad de involucrarse en el gobierno corporativo de la empresa que desea desarrollar, es decir, puede tener alguien de confianza en el equipo que toma decisiones fundamentales y va a haber unas reglas claras sobre cómo se toman decisiones. Eso es gobierno corporativo. Entonces, si usted desea a futuro tener inversores capitalistas que pongan dinero en el negocio, probablemente la corporación es la mejor opción. También es importante tener en cuenta que si se trata de un emprendimiento en el que usted de pronto desea tener una participación pasiva, porque tiene otros colegas o socios que también están involucrados. En ese caso, entonces, la corporación también puede ser una opción interesante, ya que en la corporación los dueños del negocio no desarrollan directamente la actividad económica de ese negocio creado como corporación, a menos de que sean elegidos como miembros de la junta directiva o como oficiales o empleados de la corporación. Entonces, si se trata de una actividad con alto riesgo, se desea capital y no se desea de pronto estar tan involucrado con las actividades del día a día del negocio, tal vez la corporación sea la elección adecuada. Y de otro lado tenemos las LLC. La LLC es una figura muy común, es una figura flexible y que tiene una regulación un tanto particular en el estado de Nueva York. Ahora, es importante tener en cuenta que la LLC y la corporación, así como cualquier elección con respecto a una entidad legal para la creación de un negocio, va a estar gobernada en los Estados Unidos por reglas estatales. Quiere decir que esas reglas, tarifas, formalidades pueden cambiar de un estado a otro. También significa que si usted formó su entidad, por ejemplo, en el estado de Connecticut y ahora quiere hacer negocios, tener contratos en el estado de Nueva York, debe aplicar a una autorización especial. ¿Qué pasa si no lo hace? Que va pasando el tiempo y cuando sea absolutamente necesario, va a ser mucho más complejo obtener dicha autorización. Bueno, entonces vamos a hablar de la LLC. Pues bien, la LLC es el tipo de entidad que tiene un poco menos de formalidades que la corporación. La LLC suele utilizarse también para negocios de un riesgo mediano a un riesgo alto y también es una figura muy común para proyectos cortos. Por ejemplo, en el área del real estate, la LLC suele ser una elección común debido a que
pues la LLC te da mucha flexibilidad y se puede crear de manera rápida y asimismo se puede disolver de manera rápida. Normalmente en la industria del real estate se crea una LLC para desarrollar una transacción sobre un inmueble y una vez que la transacción ha finalizado, la LLC o se disuelve o se mantiene con pocas formalidades. A diferencia de la corporación, la LLC no necesita tener una junta directiva, unos oficiales, no necesita tantos cargos corporativos para formarse y para operar de manera correcta en el curso normal de los negocios. Entonces, la LLC suele ser una elección muy común, especialmente para las personas que tienen una actividad que es de mediano a un alto riesgo, a veces en temas de responsabilidad, pero que además no quieren llevarla a cabo como personas individuales o naturales, puesto que quieren los beneficios que tiene el hecho de crear una entidad desde el punto de vista tributario. Y también es elegida por aquellas personas que no solo quieren tener un emprendimiento y de pronto tener socios que aporten un dinero, sino que desean estar involucrados directamente con las actividades día a día del negocio y quieren evitarse algunas de las formalidades típicas de las corporaciones. Ahora, en este mundo suelen también estar dos tipos de entidades adicionales y hay muchas más, pero estamos hablando aquí de las principales el día de hoy en este capítulo. Benefit Corporations y Non-for-Profits. La Benefit Corporation o Public Benefit Corporation es un tipo de entidad que combina los beneficios de la LLC y la corporación con respecto a la responsabilidad patrimonial independiente y algunos de los beneficios de las non-for-profit. Básicamente que la Benefit Corporation se crea con el fin de generar un beneficio público, sea educacional, de promoción de la cultura, de promoción de hacer impacto social, entre otros. ¿Y eso qué significa? Que la Benefit Corporation, siendo una corporación, es decir, que requiere tener una junta directiva y unos oficiales, al momento de ser administrada, las decisiones administrativas de esa Benefit Corporation deben tomar en cuenta muy especialmente, tiene un gran peso esa misión social de esa corporación. ¿Y qué es lo que pasa? Que de acuerdo a la teoría del derecho de los negocios, las corporaciones y los directores o administradores de las corporaciones o las Limited Liability Companies tienen una misión y es hacer dinero para los dueños del negocio. Cuando surge la forma del Benefit Corporation, lo que se busca es que de manera formativa, estatutaria, regulatoria, exista una figura en la que los administradores de un negocio no solamente van a tomar decisiones con el propósito de hacer dinero y generar ganancias para los dueños de la entidad, sino que también van a tomar decisiones para desarrollar un fin social, un fin público, y esa es la misión de la entidad. Ese es el componente principal característico de las Benefit Corporation. Y de otro lado tenemos las Non-for-Profit, las organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que las organizaciones sin ánimo de lucro son entidades públicas muy vigiladas por el Attorney General del estado donde sean formadas y que las non-for-profit no tienen dueño, no pertenecen a nadie. Una vez que se crean, son del mundo. Quiere decir que si los fundadores de una non-for-profit se cansan, no tienen recursos, no pueden continuar, lo que sea de propiedad de la non-for-profit no se distribuye. La entidad se disuelve y todos esos bienes o activos deben entregarse o redirigirse a otra non-for-profit que realice una actividad social similar o una muy similar. Y entonces las Benefit Corporation permiten la distribución de utilidades, son entidades privadas, tienen dueños, tienen un fin social y ese es el punto que las diferencia de las non-for-profit. Bueno, entonces hemos tenido en cuenta que nuestros atributos profesionales y personales van a tener un impacto directo en qué escogemos porque
si nuestros atributos personales nos llevan a concluir que queremos interactuar con el cliente, tener participación en las actividades del día a día, probablemente la LLC es la entidad que nos conviene. Pero si queremos tener una participación más pasiva, si dentro de nuestros atributos profesionales no estamos capacitados para desarrollar esa actividad, esa idea de negocio, pero tenemos unos socios que sí lo están, tal vez la corporación sea la mejor opción porque voy a poder tener un rol más pasivo. Esos son por mostrarles algunas de las cuestiones que impactan cómo elegimos una entidad u otra. Ahora vamos a hablar del tema de las licencias. Al pensar en nuestros atributos personales y profesionales, nuestra capacitación, pues vamos a tener en cuenta si dependiendo de esa industria necesitamos o no una determinada licencia o permiso para operar. Y teniendo en cuenta el nivel de riesgo del que hablamos, pues si es una actividad con un nivel de riesgo considerado, probablemente corporación o LLC sea la mejor opción. Y si no, si es algo que hasta ahora estamos empezando, el riesgo es corto, es pequeño, probablemente empezar como personas naturales individuales sin crear una entidad al inicio también sea una opción que nos convenga. Pues bien, entonces después de considerar nuestros atributos personales y profesionales, ¿qué vamos a tener en cuenta al momento de elegir la entidad legal o organización que nos conviene? También vamos a tener en cuenta nuestros objetivos y nuestras expectativas al momento de elegir un negocio, una actividad comercial que se ajuste a nuestras expectativas y objetivos. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de control que queremos tener sobre el negocio. Es muy importante tener en cuenta el tipo de actividad que queremos desarrollar, el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir, la necesidad de capitalización, de que lleguen ingresos. Acuérdense, los inversores capitalistas prefieren las corporaciones. Si no quiero tener tantos inversores, una LLC es una mejor opción. Entonces, por eso es tan importante que consideremos nuestros atributos profesionales y personales y también nuestros objetivos y expectativas. Ahora, vamos a hacer un análisis adicional con respecto a estos puntos. Existen dos tipos de entidades. Hemos hablado a grandes rasgos de qué tipos de entidades existen, pero vamos a volver a hacer el repaso. Para desarrollar una idea de negocio o una idea de emprendimiento, porque son similares pero no son exactamente iguales. Hay emprendimientos sociales, hay personas que desean hacer impacto social, pues tenemos dos opciones: entidades con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Las entidades con ánimo de lucro, las for profit, entonces son normalmente la corporación, las limited liability company, los partnerships y los sole proprietorship. El sole proprietorship, es decir, yo actúo solito como individuo. Y las otras figuras ya hemos conversado de ellas. Vamos a desarrollarlas en los siguientes capítulos uno a uno para que entendamos de qué se trata. Y de otro lado tenemos las entidades sin ánimo de lucro, que tienen unos recursos que normalmente, pero no necesariamente, normalmente dependen de donaciones, pero hay que tener en cuenta que en todo caso las organizaciones sin ánimo de lucro pueden vender servicios, pueden cobrar por los servicios, pero que no se distribuyen utilidades, es decir, que hay una decisión con respecto a los participantes de una organización sin ánimo de lucro reciben un salario, reciben, si es el deseo de la entidad, si se trata de personas que no pueden ser voluntarios, reciben un pago y lo que queda, el profit, esas utilidades no se reparten, se reinvierten para desarrollar el propósito de la organización. Esa es la principal diferencia entre las for-profit y las non-for-profit corporations. Bueno, y aquí está nuestra definición. Las non-for-profit tienen el propósito de servir a un fin o misión más allá de generar utilidades. Y vamos entonces a hablar de unas conclusiones finales con respecto a este capítulo sobre cómo conecto mi idea de negocio, mis
propósitos, mis características y atributos personales y profesionales, mis expectativas con la elección de una entidad comercial u otra para desarrollar mi emprendimiento o mi idea de negocio. Entonces es importante tener en cuenta que sin perjuicio de la situación financiera en que yo me encuentre, los propósitos y las expectativas de mi proyecto de emprendimiento y de mi proyecto de negocio, mi idea de negocio, van a estar influenciadas por este tipo de cuestiones y va a ser importante por eso poner esto en el papel y evaluar de acuerdo a mi situación particular qué es lo que más me conviene. Más allá de que sea muy común crear una LLC o una corporación, la elección que yo haga debe tener una coherencia con mi situación financiera, mi estabilidad, que lo que yo haga me llene como persona, porque el camino del emprendimiento y de la idea de negocio es un camino largo, es un camino que requiere paciencia, entonces es importante tener en cuenta hasta dónde voy yo, hasta dónde voy a estar involucrado con este proyecto, esta idea de negocio, que aquí empieza. Bueno, entonces, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar, recordemos, estas preguntas son fundamentales. Uno, ¿qué tan involucrado quiero estar con este proyecto de emprendimiento o de negocio? Dos, ¿qué tipo de rol quiero tener en mi emprendimiento? ¿Activo, ser parte de las operaciones del día a día, o más bien pasivo, contribuir con un capital y que otros desarrollen el día a día de esas operaciones? ¿Quiero tener un equipo de trabajo grande, 5 o 10 empleados, o necesito tener un equipo de trabajo grande para ofrecer ese servicio o ese producto? ¿O se trata del tipo de actividad que requiere un equipo de trabajo pequeño, un trabajo remoto, entre otros? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Al momento de elegir la entidad, tenemos organizaciones con ánimo de lucro y organizaciones sin ánimo de lucro, y las principales son la corporación, la LLC, el partnership, pero también están las benefit corporation y las non-for-profit. Y vamos, por supuesto, a tener en cuenta como los primeros pasos que vamos a tomar, poner las cosas en papel. Vamos a organizarnos y a escribir qué es eso que deseamos. Y desde ahora, lo que sí es mi mensaje para ustedes es que los felicito por elegir el camino del emprendimiento, si eso es algo que les apasiona, o por interesarse por una actividad adicional, además de tener ese trabajo estable en alguna organización, porque de una u otra forma van a ser espacios en los que ustedes van a poder crecer y van a poder aportar a sus organizaciones. Si la elección de ser parte de una organización que ya existe, ser un empleado, es la elección que ustedes sienten que es la mejor opción, o si se han decidido por el camino del emprendimiento y lo que desean es ser constructores de la economía y emprender y tener un negocio y abrir puertas y oportunidades a otros, tener contratistas, empleados, etcétera. Este camino se construye paso a paso, así que nada, para adelante. Entonces, espero que este capítulo les haya aclarado cómo vamos a empezar a construir esa idea de negocio y cuáles son los puntos clave que vamos a tener en cuenta al momento de elegir la entidad legal que más me conviene. Listo. Y en los próximos capítulos vamos a explorar paso a paso en qué consiste cada una de estas entidades legales. Vamos a tener también una hojita de práctica para un ejercicio, y es que vamos a poner en el papel en qué consiste nuestra idea de negocio, cuáles son nuestros atributos personales, nuestros atributos profesionales y capacitaciones, que eso nos va a permitir empezar a poner un norte a la construcción de nuestra idea de negocio. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente capítulo de este curso, Emprendimiento 101.